en plena transición demográfica. Las consecuencias del envejecimiento poblacional se van a dar en todos los aspectos o en todas las facetas de la vida humana. Ya en muchos países del mundo, sobre todo en Occidente y en Japón, más del 20% de la población está constituida por adultos mayores. Los países con los mejores sistemas sanitarios y previsionales del mundo son los países escandinávicos, España e Italia, que están a la cabeza, muy por encima de lo que sucede con Estados Unidos, donde si tú no tienes un seguro y no pagas un seguro, simplemente te mueres, ¿no? Muy difícil sobrevivir sin un seguro de atención de salud. En cambio, en estos otros países de Europa, el sistema es un sistema único de salud y cubre la mayor parte de los requerimientos sanitarios de la población. Para el Perú, las cosas tampoco escapan a esta regla. Para el año 2050, más del 20% de la población peruana va a estar constituida por mayores de 60 años. Estos son los adultos mayores, según la definición que vamos a usar. Recordemos que la geriatría es la especialidad médica que se obtiene a través de un programa de residentado médico. Ahora, pues antes era una especialidad no escolarizada cuando no habían programas de residentado. Ahora ya no existen residentados en muchas universidades nacionales, mediante el cual se obtiene pues la especialidad, ¿no? Y que se ocupa de los aspectos preventivos, diagnósticos, curativos y de rehabilitación del adulto mayor. Tiene algunas características que podemos discutir en algún momento, que la diferencian claramente de la medicina interna. La geriatría no es la medicina interna del adulto mayor. Para ser geriatra se requiere ser, en primer lugar, un excelente internista, pero tener una formación distinta, porque tanto desde el punto de vista doctrinal como teórico, el manejar adultos mayores no es igual que manejar adultos jóvenes, completamente diferente. Hay particularidades que son típicas de este grupo de edad. Tenemos que conocer la fisiología, la fisiopatología, la semiología del adulto mayor, la clínica, y algunas consideraciones terapéuticas especiales y de presentación de enfermedades en este grupo etario, ¿no? No basta con ver simplemente, acostumbrarse a ver adultos mayores para decir que uno es geriatra, ¿no? Mientras que la gerontología es el estudio del proceso del envejecimiento y abarca a la geriatría, como también a las otras ramas del estudio del envejecimiento a nivel celular, molecular, envejecimiento poblacional, así como también otras profesiones, otras carreras que estudian el envejecimiento humano. El número de adultos mayores en el mundo sigue creciendo, sigue en aumento. La mayor parte de estos adultos mayores viven en los países en vías de desarrollo, porque estamos hablando de países más densamente poblados, ¿no? Entonces, en números absolutos, la mayoría de los adultos mayores residen en los países en vías de desarrollo. Entonces, esta realidad, lamentablemente, todavía no es tomada en cuenta por muchos gobiernos, ¿no? Que siguen simplemente teniendo políticas cortoplacistas e ignorando completamente lo que está pasando alrededor de ellos. Tengamos en cuenta también el desplazamiento de las personas hacia las grandes ciudades, el despoblamiento del campo, que hace que muchos adultos mayores que llegaron a las grandes ciudades siendo jóvenes comienzan a envejecer aquí. Y también otra problemática que es típica de esta región es que las familias a veces son multigeneracionales, han cambiado de estructura, ¿no? Por el alto costo de vida. Entonces tenemos en una sola casa varias generaciones. El envejecimiento poblacional, por lo tanto, va a traer una serie de consecuencias en el área económica, en el área social, en el área política. En el área económica, influyendo en el crecimiento económico, ahorro, inversión, consumo, mercados de trabajo, pensiones, tributación, transferencias intergeneracionales. Uno de los grandes problemas de nuestro país es, por ejemplo, el hecho que
la población económicamente activa cada vez mayoritariamente es informal, ¿no? Más, cada año que pasa, el porcentaje de la informalidad de la economía aumenta. Eso es un problema grave, muy grave. La gente no se da cuenta, no se percata. Y hay mucha gente que elige sacarle la vuelta al sistema, ¿no? Ser informal, para no tributar, para no pagar tasas, para no pagar ciertas comisiones, etcétera, para simplificar, entre comillas, administrativamente sus gestiones, pero condenando a sus trabajadores, pues, a la precariedad del trabajo y también a no tener una pensión de jubilación, y tampoco un seguro de salud, un sistema de que fortalezca, ¿no? A la atención en salud. Si no hay tributación, tampoco hay fondos, no hay dinero para hacer obra pública. Entonces, todas estas cosas tendrían que verse, ¿no? En otros países no hay informalidad. ¿Por qué creen ustedes que en Italia, España que tiene el segundo sistema sanitario a nivel mundial, Italia tiene el tercero, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que tienen ese éxito en el manejo de la salud pública? Porque no existe la informalidad, porque pagas impuestos, porque la carga impositiva es muy grande, ¿ah? No es poca. 40% de tu salario bruto se van impuestos. Los trabajadores viven aterrorizados con las tasas, le llaman, ¿no? Le tase en Italia. Entonces, esto permite que la salud pública haya prosperado. Es un sistema único de salud. En el área social, el envejecimiento poblacional incide también en las políticas sanitarias, en la composición familiar, vivienda y migración. Y en el área política, esto también ha sido de interés para nuestros queridos congresistas y políticos, influye en el patrón de voto y la representación, ¿no? Entonces, al incrementarse el número de adultos mayores, la condición del adulto mayor entra en discusión al momento de diseñar planes de gobierno y políticas de gobierno también. Todos nosotros hemos estudiado demografía y en demografía siempre nos dijeron de que la población se distribuye a través de una pirámide llamada pirámide poblacional, pero que, sin embargo, en los últimos años cada vez más ha perdido esta forma. Ya no es pirámide, sino se va ensanchando en su parte media, y este ensanchamiento de la parte media, pues, representa un incremento de las edades intermedias, así como también un incremento del grupo de adultos mayores, con tendencia sobre todo más acentuada en el norte de América, en Norteamérica, hacia la inversión de la pirámide. El Perú no está ajeno a esta realidad. En el Perú, para el año 2040, el 20% de la población peruana va a ser mayor de 60 años y se va a igualar al, digamos, al número de menores de 15 años. Van a estar a la par, tas con tas. Después del año 2040, el número de los adultos mayores va a empezar a aumentar y va a sobrepasar al de los menores de 15. Quiere decir que después del 2040 en adelante, vamos a encontrarnos ya con la tendencia a la inversión de la pirámide poblacional, ¿no? Seguramente ustedes lo van a ver. América Latina y el Caribe tienen entonces una población en crecimiento, sobre todo el grupo de los llamados adultos mayores, y dentro de todo este grupo, el que crece más rápido es el de los mayores de 80. Si el grupo de los mayores de 60 se duplica, el de los mayores de 80 se triplica o cuadriplica. Entonces, algo bien interesante, ¿no? O sea, el ser un adulto mayor ahora y hay estudios que se han hecho en Europa, el tener ahora 70 años o 75 años, era como tener 50 años en la década de los 40, ¿no? O 55 años en la década de los 50. O sea, una persona de 55 años en la década de los 60 ya era considerada casi un anciano, ¿no? Entonces,
Pero, ¿qué pasa? Que el tener ahora, como ha aumentado el número de adultos mayores, el tener 70, 75 años ya no le llama la atención a nadie, ¿no? Pues esta gente es como el equivalente de los llamados cincuentones de la década de los 50. Eso también debería ser tomado por las políticas también de jubilación y de pensiones, sobre todo, y por el mercado laboral. Todos los países no envejecen al mismo ritmo, a la misma velocidad, hay diferencias. Hay países de nuestra región que se encuentran en una fase más avanzada de envejecimiento, como México, Cuba, Uruguay, Brasil, Argentina. Nosotros nos encontramos en una etapa intermedia. Todos estos cambios se denominan transición demográfica. Son los cambios en la conformación de la población que surgen con el paso del tiempo. Repito, Latinoamérica es una región, y el Caribe, porque así van juntos siempre, son una región heterogénea, con un aumento progresivo del número de adultos mayores que se debe a varias razones. En primer lugar, a una disminución de la mortalidad infantil, una disminución de las tasas de natalidad, a mejores condiciones sanitarias, aumento en medidas preventivas que han reducido la mortalidad debido a malnutrición, infecciones e incluso accidentes. Las familias de nuestra región tradicionalmente eran familias numerosas, ¿no? Con un gran número de niños. Por razones filogenéticas, pues esto era pues una especie de adaptación de nuestra especie al incremento en la mortalidad infantil, ¿no? En la década de los 50, las tasas de mortalidad infantil eran mucho mayores que las que tenemos ahora, ¿no? Entonces, muchos de estos niños, lamentablemente, a veces no alcanzaban la edad adulta, ¿no? Sucumbían, sobre todo ante infecciones respiratorias y enfermedad diarreica aguda, y otras enfermedades infectocontagiosas: sarampión, poliomielitis, escarlatina, tifus, eh, incluso influenza, ¿no? Eran responsables de algunos casos de mortalidad infantil. Mientras que las familias modernas son familias más pequeñas, en los que las parejas necesariamente no es que tengan hijos, muchas veces eligen no tenerlos, por diferentes razones que podemos analizar. Entonces, un país que envejece, en primer lugar, al comienzo siempre va a tener una disminución en la mortalidad infantil, lo cual incrementa el número de niños. Se dice que esto podría ejercer presión en los recursos del hogar y generar pobreza. Más adelante, en fases avanzadas, se reduce la tasa de natalidad. Esto puede generar también condiciones de pobreza debido a la dependencia que tienen los adultos mayores del apoyo de sus hijos, lo que origina repercusiones negativas sobre su calidad de vida. Es lo que está ocurriendo en varios países del mundo, ¿no? Por ejemplo, en China, que ya se encuentran en la etapa 2, donde el número de niños es menor que el número de ancianos. Esto se debe a que durante muchos años hubo una política muy rigurosa de control de la natalidad. Entonces, no, estaba prohibido tener más de un hijo. Y esto que ha traído consigo un empobrecimiento de la población, de la fuerza laboral, ¿no? Este modelo de la denominada transición demográfica entonces va a ocurrir en etapas. No es necesario que se aprendan todas las etapas, simplemente el concepto, ¿no? Primero, para que una sociedad comience a envejecer, hay un descenso de la mortalidad infantil, como ven ustedes en los dibujos que están en la parte inferior, ¿no? El número de niños que fallecen se reduce, luego disminuye el número de nacimientos. Esto se acompaña de un incremento en la expectativa de vida. La expectativa de vida al nacer es el número de años promedio que una persona puede vivir desde el momento que nace. Es mayor en las mujeres que en los varones, y esto es una realidad para todos los países del mundo. La expectativa de vida de la mujer siempre es superior. El Perú no es ajeno a esta realidad. La expectativa de vida, que en otros textos se llama esperanza de vida, son sinónimos. En nuestro país se encuentra también siempre en constante crecimiento,
mayor de 75, 76 años incluso, en las mujeres particularmente, y sigue creciendo, ¿no? Sigue creciendo a ritmo sostenido. Todos los países, ya dijimos, tienen realidades diferentes. Hay cambios sociales, cambios culturales que han empezado habitualmente en los estratos socioeconómicos más altos. Por ejemplo, ahora sabemos de que debido al alto costo de vida y a la mejora en la provisión de educación a la mujer, el aumento de oportunidades que las mujeres tienen respecto a lo que sucedía 100 años, 80 años atrás, 50 años atrás, las oportunidades se han incrementado. Entonces, esto origina que muchas veces se posponga la edad de creación de la familia, ¿no? Lamentablemente en nuestras naciones todavía existen condiciones de pobreza, de falta de inclusión social y también de falta de oportunidades laborales, precariedad del trabajo, lo cual afecta el crecimiento económico. Sin crecimiento económico no hay bienestar, ¿no? O sea, un país que mejora sus indicadores de salud y educación es porque en primer lugar comienza a tener crecimiento económico. Sin crecimiento no hay nada. Sin generación de trabajo y de riqueza no hay consumo. Sin consumo no aumenta la producción, ¿no? Entonces, esto es una situación que también debería ser tomada en cuenta por nuestros gobernantes. Algunos países ya se encuentran en el denominado crecimiento cero o regresivo. Esto se ha visto aquí en Latinoamérica, en Uruguay. Es un país, Uruguay pequeño, no sé si conocen, muy bonito, en el cual el número de nacimientos es netamente inferior que el número de fallecimientos. Más adelante, en la segunda parte de la transición demográfica, vamos a encontrarnos con otros cambios, ¿no? Ya mencioné el hecho de que las familias incrementan la duración de la etapa previo a, digamos, al inicio de la convivencia o la llegada del primer hijo. Aumenta el número de parejas que conviven, disminuye el número de matrimonios, aumenta también las separaciones y los divorcios, que es una realidad que vemos ahora, estructuras familiares diversas, uso generalizado de métodos anticonceptivos y la migración de los jóvenes, sobre todo, especialmente a veces como consecuencia de cambios políticos y sociales en varios países de la región, ¿no? No nos olvidemos que los países desarrollados primero se hicieron ricos y luego envejecieron, mientras que los países en vías de desarrollo envejecen siendo todavía pobres. Los factores sociales del envejecimiento, la transición demográfica, es una realidad, el fenómeno de la migración del campo a la ciudad, también. El envejecimiento prematuro del campo se refiere a que en muchos lugares alejados de nuestro país vamos a encontrarnos con gente joven que se ha ido del pueblo, se ha ido a las grandes ciudades, y esto tiene mucho que ver con las condiciones de falta de oportunidades de trabajo y de desarrollo personal en los lugares más recónditos del país, ¿no? Algunos dicen, por ejemplo, ¿por qué en algunas regiones hay menos médicos que en otras? Bueno, en primer lugar, la salud de las regiones está a cargo de los gobiernos regionales, no está a cargo de MINSA. Y en segundo lugar, a veces las condiciones que se ofrecen para el profesional, las condiciones laborales y de desarrollo personal no son las mejores. Entonces, los profesionales eligen otros destinos, ¿no? Eso tienen que tomarlo en cuenta. Por otra parte, nuestros gobiernos no se han preocupado en las últimas décadas tampoco por estos sistemas de previsión social. Ya mencionamos el gran problema de la informalidad, afecta a las políticas pensionarias. Aquí lo pueden ver, está claramente graficado, situación de América Latina en el año 1997. Ese es el reporte de la CEPAL, y vean ustedes, ¿no? ¿Qué sucede en el campo? En el campo tenemos que solamente 21% de los pacientes, de las personas mayores, tenían pensión. En la ciudad, un poco más, 40%.
Aún así, hay un porcentaje significativo, 36, 37%, que no tienen ningún ingreso. Otros tienen que seguir trabajando. También esto se complica por las bajas calificaciones de las personas mayores. Recordemos de que esta generación de adultos mayores que nosotros vemos en los servicios de salud que nosotros atendemos, tienen bajas calificaciones, una formación muy baja, ¿no? En los hospitales públicos casi un 40, 50% de la población son de iletrados o de grado de instrucción primaria, ¿no? Si no hay calificaciones, no hay oportunidades laborales. Y si a eso le agregan el viejismo, que ya lo hemos discutido, tenemos otro problema. En el futuro se va a observar un progresivo envejecimiento de la fuerza laboral. Esto podría producir una menor productividad y crecimiento económico, según algunos teóricos del envejecimiento. Dice, la situación se complica ante el aumento del empleo informal entre los jóvenes, que está en relación con la capacidad de nuestra economía, ¿no? Por la informalidad. En algunos países se han creado programas de pensiones no contributivas, como Pensión 65, con un aporte modesto, que no cubre completamente las necesidades de este colectivo. Varios países en la región han establecido iniciativas para otorgar créditos con facilidades a las personas mayores. Organizaciones de estas personas pueden calificar para donaciones, las famosas ONG. Se brindan facilidades para la constitución de microempresas. En la agenda política de la región se ha comenzado a tomar en cuenta esta realidad, siempre debiéndose cautelar los principios básicos de protección social, ¿no? Basada en derechos, universalidad y solidaridad. Por otro lado, veamos rápidamente la transición epidemiológica, que se refiere a los cambios en el panorama epidemiológico de las enfermedades que vemos en el día a día. De pasar a un panorama epidemiológico antiguo en el siglo XIX, caracterizado por miseria, hambre, epidemias, enfermedades perinatales, a un incremento en las enfermedades degenerativas crónicas y enfermedades causadas por el hombre, ¿no? Entonces, eso es lo que se ve ahora, en el día a día. Incremento en la incidencia y prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas. Y lo van a ver ustedes directamente cuando hagan sus prácticas presenciales, vean el internado médico, residencia, se van a dar cuenta como más del 50% de las camas hospitalarias están ocupadas por adultos mayores. ¿A qué se debe? A diferentes motivos: modificación en los estilos de vida, falta de detección y tratamiento de enfermedades crónicas, la falta de acceso a los servicios de salud en muchos casos, lo cual complica el panorama epidemiológico, generando nuevas necesidades. El sector salud también tiene problemas, ¿no? Nuestro sector salud tiene un enfoque curativo, no preventivo. Tradicionalmente, la mayor parte de los fondos se destinaban a gestantes y a los niños. Se observan problemas en la atención específica de los adultos mayores, discriminación, maltrato y errores de manejo. No contamos con suficientes especialistas ni con niveles de atención adecuados para este grupo etario. No existen atenciones diferenciadas, hay errores en el tratamiento. Faltan medicamentos, tecnologías y suministros. En el ámbito formativo también hay problemas, ¿no? Las políticas de formación de recursos por muchos años no han surgido de un estudio serio que nos diga cuántos profesionales necesitamos, cuántos médicos se necesitan en el Perú, año a año, cuáles son las especialidades que deberían tener más residentes, cómo son los campos clínicos, son campos clínicos adecuados para la formación de especialistas, brindan todas las condiciones, tenemos tutores suficientemente entrenados y profesores de medicina
adecuadamente capacitados para ejercer esa labor, porque las leyes del mercado se han introducido también en la formación del personal sanitario. Hay más de 26 facultades de medicina en el Perú, ¿no? 26. La competencia es bastante dura, bastante fuerte. La calidad de la educación médica se ha reducido. No siempre se hace una buena selección, hay que decirlo, de los estudiantes de medicina. Y no solo, se ve en todas las facultades, ¿ah? En todas, públicas y privadas. Extrema variabilidad en la distribución del personal calificado y desvalorización del trabajo. Al incrementar la oferta de mano de obra, al incrementar el número de egresados, ¿no? Se malbarata a veces y se desvaloriza el trabajo del médico. Algunos programas de formación no incluyen a la geriatría. Faltan cursos de geriatría en muchas facultades de medicina de nuestro país. La gerontología como carrera universitaria todavía no despega. Ya existe en algunas universidades, pero su campo laboral es bastante impreciso. El problema no son las personas mayores, sino más bien la escasa preparación de las personas, las sociedades y el trato de nuestros estados hacia ellos en modo de satisfacer sus necesidades con eficacia y prontitud. Para terminar, 2 palabras sobre envejecimiento activo, exitoso, saludable, productivo, efectivo, deseable, ideal, que son los términos que se han ido usando a lo largo de los años. Envejecimiento exitoso significa envejecer sin discapacidad, sin dependencia, comprimiendo la morbilidad hacia el final de la vida. ¿Qué significa esto? ¿Tenemos que vivir más o queremos vivir más? Creo que ese es un objetivo de la medicina, de la ciencia, ¿no? Pero lo ideal es que se comprima la morbilidad haciendo que dure menos tiempo. O sea, si vamos a enfermarnos o vamos a complicarnos, que esto sea un periodo de nuestra vida corto, ¿no? Que se comprima, que se posponga lo más que se pueda hacia el final de la vida. Ese es comprimir la morbilidad. Aumentando la expectativa de vida activa, o sea, no solamente expectativa de vida pura, años de vida, sino con buenas condiciones de vida. En el envejecimiento exitoso, entonces, no solamente entra en juego el área médica, con la baja incidencia de enfermedad y discapacidad, podemos tener factores de riesgo, pero en todo caso están bien controlados. Tenemos una buena capacidad funcional, física y cognitiva, pero también intervienen otros detalles en la definición. Tener un envejecimiento exitoso también significa tener relaciones interpersonales, no vivir solo, aislado, tener una familia, tener amigos, tener actividades sociales, tener algún rol comunitario, una actividad productiva, un propósito de vida. La propositividad se llama. El desarrollo de la espiritualidad, que también es común a los cuidados paliativos que seguramente han revisado. Y sobre todo una habilidad para poder adaptarse a los cambios producidos por el envejecimiento. Mucha gente no se adapta porque no está informada. Ojo, para poder adaptarse también hay que estar informados, hay que estar educados, hay que educar para envejecer también. Eso se llama jeragogía. ¿Cómo te preparas para algo que no conoces? Te tienen que informar, pues, qué te va a venir después, ¿no? Y tienes que saber que si inviertes en salud durante toda tu vida, si te cuidas, si modificas tus estilos de vida, si detectas a tiempo tus enfermedades, si las mantienes controladas, las curas, si vas a control médico, si inviertes en educación, en renta, actividad física, en nutrición, campañas preventivas de despistaje, evidentemente el stock de la salud va a ser alto, vas a poder envejecer mejor. Y hay algunas recomendaciones que siempre las van a encontrar en todos los textos de geriatría, en los libros, que son generales, ¿no? Uno siempre a los pacientes les habla de estas cosas, como por ejemplo controlar el peso, practicar actividad física,
entrenamiento mental, controlar factores de riesgo vascular, evitar tóxicos, mantener lazos familiares, formar parte de redes sociales, una buena autopercepción de la salud, mejorar la autoestima de las personas. Todo eso siempre va sumando, y todo lo que suma hay que hacerlo. El envejecimiento de la población es un fenómeno de alcance mundial, no se olviden, no tiene paragones, duradero, irreversible, con profundas consecuencias en todas las facetas de la vida humana. Nuestra región sigue envejeciendo de manera rápida, sin haber superado todavía los retos de una región en desarrollo. Esa es la diferencia que tenemos con Europa. Europa primero se levantó, se reconstruyó después de la Segunda Guerra Mundial, hizo riqueza, producción, industrialización y después envejeció. Nosotros estamos envejeciendo antes. El envejecimiento exitoso es una posibilidad para todos si abordamos el problema tempranamente, distribuyendo y usando de manera racional y con criterio los recursos que tenemos, con un enfoque preventivo e integral de la salud y una política de envejecimiento. Si no tenemos políticas de Estado, no vamos a llegar a ninguna parte. Y no sé si hubiera alguna pregunta, duda o comentario. ¿Preguntas? Bien, creo que no hay preguntas. Nos vemos entonces en 10 minutos. ¿Quién expone hoy día? Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Yo voy a exponer, Catherine Lazo. Ya, listo. Nos vemos en 10 minutos.